Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Concia, estamos en un episodio más del Conversatorio con Paul. También nos podés ubicar en conversatorioconpaul.com.ar, una página de actualización permanente con tips, noticias, herramientas y análisis de todo lo que tenés que saber sobre la comunicación política en la Argentina y a nivel global. Y si algo hay que saber de la comunicación política hoy en día es la inteligencia artificial. Claro, la tecnología nos cruza tan fuerte, de manera tan intensa, que hemos, entre comillas, naturalizado su uso y no estamos haciendo muchas veces un análisis crítico y acrítico de lo que nos sucede o de lo que está sucediendo en relación a la comunicación en la Argentina y en relación sobre todo a la tecnología y en particular la inteligencia artificial, es decir, a la capacidad no humana, es decir, la capacidad de las máquinas de construir respuestas a distintos problemas. Hay muchas series y hay muchos relatos de lo distópico en relación a la tecnología, de un futuro donde las máquinas nos manejan, de un futuro donde el hombre pierde autonomía. Y quizás son eso, ¿no? Son parte de un relato fantástico, pero poniéndolo en clave real, o en clave de lo que está sucediendo, también está el otro extremo de esto que comentábamos, que no hay una reflexión, que no hay una mirada sobre algo que hemos ya probado como parte de nuestro entorno. Decíamos entonces que inteligencia artificial es el modelo por el cual, con una ingesta, con un consumo muy alto de datos que hoy permite un mundo digital, las máquinas van resolviendo distintas problemáticas. Programación, lenguaje y datos. Eso soluciona en determinados entornos determinados problemas. Las máquinas aprenden, pero ¿qué es esto de que aprenden? Se las programa y van consumiendo, van nutriéndose de datos y esos datos hacen aprender y llegar al objetivo que tenía, al objetivo programado. Esto es magia, esto es fantasía, no, simplemente es parte del avance computacional que existe, enmarcado en esta revolución tecnológica de los últimos 30, 40 años, y a la vez un mundo de datos que cada vez más permite más insumos para estos procesos. Pero inteligencia artificial tiene un límite y tiene varios dilemas. La inteligencia artificial, por un lado, puede aplicarse en general a un problema, a una solución, a un tema. Es decir, no hay un cerebro computacional multitasking, digamos, o sea, que puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Que puede estar podando un árbol, hablando por teléfono e ideando un plan vacacional. A la vez, difícilmente reflexionen como puede llegar a reflexionar, digamos, el ser humano, es decir, la capacidad de reflexión y de reconfigurar de alguna manera e ir hacia otro escenario de cierta ración, de lo racional o del razonamiento, mejor dicho, tampoco aparece tanto en las máquinas. Y muchos dicen que es mejor, ahora vamos a hablar, muchos dicen, bueno, ¿para qué queremos que nos suplanten a los humanos si los humanos ya tenemos inteligencia para un montón de cosas? Busquemos en las cuales no tengamos puntos en los cuales no tengamos inteligencia y volquémoslos. Quería comentarles en ese aspecto una nota sumamente interesante que hemos eh, traducido en nuestro conversatorio con paul.com.ar y ahora se los voy a comentar. En realidad es una traducción, una transcripción de un podcast del MIT. El MIT, como ustedes saben, es el instituto, uno de los más nombrados del mundo, un instituto de tecnología ubicado en Massachusetts, en Estados Unidos, donde de alguna manera se forman y es como una
como un espacio de generación de grandes talentos. En su newsletter, en su comunicación habitual, generan este podcast sobre tecnología y en particular sobre inteligencia artificial que les voy a ir describiendo a continuación. Esto es muy nuevo, salió en noviembre de 2020. Gideon Liefeld pregunta: ¿la inteligencia artificial... Perdón, me equivoqué y vamos a empezar de nuevo. Ahí vamos. Gideon Liefeld, editor en jefe del MIT Technological Review. Pregunta: Bill, acabas de escribir una historia de 4000 palabras sobre la cuestión de si podemos crear una inteligencia artificial. Así que debes haber tenido alguna razón para hacer eso. ¿Por qué esta pregunta es interesante en este momento? Bill Douglas Heaven, también del MIT, contesta: entonces, en cierto sentido, siempre ha sido interesante. Construir una máquina que pueda pensar y hacer cosas que la gente puede hacer ha sido el objeto de la inteligencia artificial desde el principio. Pero ha sido una lucha muy muy larga y la exageración pasada ha llevado al fracaso. Entonces, esta idea de la inteligencia artificial basada, general, se ha vuelto, ya sabes, muy controvertida y muy divisa, pero está regresando. Eso es en gran parte gracias al éxito del aprendizaje profundo durante la última década, y en particular sistemas como AlphaZero, que fue creado por DeepMind y que puede jugar Go y Shogi, una especie de ajedrez japonés y ajedrez. El mismo algoritmo puede jugar los tres juegos. Y también tenemos el caso del GPT-3, GPT-3, el gran modelo de lenguaje de Open Inteligencia Artificial que puede imitar asombrosamente la forma en la que escriben los humanos. Esto ha llevado a la gente, especialmente durante el último año, a intervenir y hacer estas preguntas nuevamente. ¿Estamos a punto de desarrollar una inteligencia artificial general? ¿Máquinas que pueden pensar y hacer cosas como los humanos? Guido Gelfeld. Karen, hablemos un poco más sobre el GP3 que Bill acaba de mencionar. Es este algoritmo el que, ya sabes, le das unas pocas palabras y escupirá párrafos y párrafos de lo que se parece convincente a Shakespeare o cualquier otra cosa que digas que le haga. Pero ¿qué tiene de notable desde la perspectiva de la inteligencia artificial? ¿Qué hace ahora que no se podía hacer antes? Karen Howe contesta, entre paréntesis, Karen Howe también integrante del MIT. Lo interesante es que creo que los avances que llevaron a GP3 en realidad ocurrieron varios años antes. En 2007, el principal avance que desencadenó una ola de avances en el procesamiento del lenguaje natural ocurrió con la publicación del artículo que introdujo la idea de los transformadores. Y la forma en que un algoritmo transformador trata con el lenguaje es que mira millones o incluso miles de millones de ejemplos de oraciones, de estructuras de párrafo o tal vez incluso de estructura de código y puede extraer patrones y comenzar a predecir en un grado muy impresionante. Es decir, puede predecir qué palabras tienen más sentido juntas, qué oraciones tienen más sentido juntas y luego, por lo tanto, construye estos párrafos y ensayos realmente largos. Lo que creo que el GPT-3 ha hecho de manera diferente es el hecho de que solo son órdenes de magnitud más de datos que ahora se están utilizando para entrenar esta técnica de transformador. Entonces, lo que Open Inteligencia Artificial hizo con GPT-3 es que no solo lo están entrenando con más ejemplos de palabras, de corpus de palabras, de grandes textos como los que encontramos en Wikipedia o de artículos como el New York Times o incluso de foros de Reddit. También lo están capacitando con patrones de oración.
lo entrenan en patrones de párrafo, mirando lo que tiene sentido como un párrafo de introducción versus un párrafo de conclusión. Así que solo está obteniendo mucha más información y realmente está comenzando a imitar muy de cerca cómo escriben los humanos, cómo se componen las partituras o cómo se codifica la codificación. También lo están entrenando en patrones de oraciones. Así que lo que tiene sentido precisamente es la gran información que hoy están obteniendo. Guido Lechev toma nuevamente la palabra y consulta. Y antes de los transformadores, ¿qué pueden extraer patrones de todos estos tipos de estructura? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo la inteligencia artificial? Karen Howe contesta, antes el procesamiento del lenguaje natural era en realidad mucho más básico. Entonces, los transformadores son una especie de técnica autosupervisada en la que no se le dice al algoritmo exactamente qué buscar en el lenguaje. Solo busca patrones por sí mismo y lo que cree que son las características repetitivas de la composición del lenguaje. Pero antes de eso, en realidad, había muchos más enfoques supervisados del lenguaje y mucho más codificados los enfoques del lenguaje en los que la gente enseñaba a máquinas como estos son sustantivos, estos son adjetivos, así es como se construyen estas cosas juntas. Y desafortunadamente es un proceso muy laborioso tratar de curar el lenguaje de esa manera, donde cada palabra tiene que tener una etiqueta, y a la máquina se le debe enseñar manualmente cómo construir estas cosas. Y así eso limitó la cantidad de datos de lo que estas técnicas podrían alimentarse. Y por eso que los sistemas lingüísticos no eran muy buenos. Guido Liefeld comenta de nuevo, volvamos a la distinción entre aprendizaje supervisado y autosupervisado, porque creo que veremos que es una parte bastante importante de los avances hacia algo que podría convertirse en una inteligencia general artificial. Bill, como escribiste en tu artículo, hay mucha ambigüedad sobre lo que queremos decir cuando decimos inteligencia artificial general. ¿Puedes hablar un poco más sobre cuáles son las opciones allí? Bill Douglas, Given contesta. Hay una especie de espectro. Quiero decir, en un extremo tienes sistemas que ya sabes pueden hacer muchas de las cosas que la inteligencia artificial estrecha o la inteligencia artificial tonta, si quieres, puede hacer hoy. Pero la diferencia es que puede hacerlas todas a la vez. Y Alpha 0 es quizás el primer vistazo de eso. Este algoritmo puede entrenarse a sí mismo para hacer tres cosas diferentes. Pero hay una advertencia importante. No puede obligarse a hacer estas tres cosas al mismo tiempo. Es decir, a la vez. Así que no es como un cerebro que puede cambiar entre tareas. Como dijo Shane Led sobre los cofundadores de DeepMind, es como si tú o yo estuviéramos que hacerlo. Ya sabes, cuando empezamos a jugar al ajedrez tuvimos que cambiar nuestro cerebro y ponerlo en un cerebro de ajedrez. Claramente eso no es muy general, pero estamos en la cúspide de este tipo de cosas. Su tipo de inteligencia artificial, de múltiples herramientas, donde una inteligencia artificial puede hacer varias cosas diferentes que la inteligencia artificial estrecha ya puede hacer. Y luego, subiendo en el espectro, lo que probablemente más gente quiere decir cuando hablan de inteligencia artificial general es, ya sabes, máquinas pensantes, máquinas que son similares a los humanos entre comillas de miedo, máquinas que pueden realizar múltiples tareas de la manera en la que una persona puede hacerlo. Sabes que somos extremadamente adaptables, podemos cambiar entre, ya sabes, freír un huevo y, ya sabes, escribir una publicación de blog o cantar lo que sea. Aún así, también hay gente, yendo directamente al otro extremo del espectro, que también se conectaría a una conciencia de máquina para hablar sobre inteligencia artificial general. Sabes, no vamos a tener una verdadera inteligencia artificial o una inteligencia similar a la humana hasta que tengamos una máquina que no solo pueda hacer cosas que nosotros podemos hacer,
pero que sepa que puede hacer cosas que nosotros podemos hacer y que tiene algún tipo de autorreflexión. Creo que todas estas definiciones han existido desde el principio, pero es una de las cosas que hace difícil hablar sobre inteligencia artificial general y bastante controvertido porque no hay una definición clara. Gideon Lichel pregunta de nuevo, cuando hablamos de inteligencia artificial general, ¿existe este tipo de supuesto, existe este tipo de idea en el sentido de que es universal y general? Es decir, es absolutamente general. Podemos freír un huevo o podemos escribir una carta, una entrada de un blog o podemos bailar o cantar. Y todas estas son habilidades que debe tener cualquier inteligencia general. Pero, ¿es ese realmente el caso o habrá diferentes tipos de inteligencia general? Bill Douglas Hagen contestan, creo y que muchos en la comunidad de inteligencia artificial también estarían de acuerdo con que hay muchas inteligencias diferentes. Creo que estamos atrapados en esta idea de inteligencia similar a la humana en gran parte porque durante mucho tiempo, los humanos han sido el mejor ejemplo de inteligencia general que hemos tenido. Por lo que es obvio, por, por lo que es obvio que son un modelo a seguir, ya sabes. Queremos construir máquinas a nuestra propia imagen, pero basta con mirar alrededor del reino animal y hay muchas formas diferentes de ser inteligente. Desde el tipo de inteligencia social que tienen las hormigas, donde colectivamente podrían hacer cosas realmente notables. Por ejemplo, los pulpos, que apenas estamos comenzando a comprender la forma en lo inteligente que son. En una forma inteligente pero muy extraña y muy diferente en comparación a la nuestra. E incluso nuestros primos más cercanos, como los chimpancés, tienen inteligencias. Así que creo que la idea de que las máquinas, si se vuelven inteligentes en general, deben ser como nosotros, es, como saben, una tontería. Se está yendo por la ventana. La mismísima misión de construir una inteligencia artificial general que sea humana tal vez no tenga sentido, porque tenemos inteligencias humanas, ¿verdad? Nos tenemos a nosotros mismos, entonces, ¿por qué necesitamos fabricar máquinas que hagan esas cosas? Sería mucho mejor desarrollar inteligencias que puedan hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Son inteligentes de distintas formas para complementar nuestras habilidades. Guido Leche pregunta, Karen, a la gente obviamente le encanta hablar sobre la amenaza de una inteligencia artificial superinteligente que se apodera del mundo, pero ¿cuáles son las cosas que realmente deberían preocuparnos? Karen Howe, uno de los más importantes avances de los últimos años ha sido, o descubrimientos mejor dicho, ha sido la discriminación algorítmica. Este fenómeno lo comenzamos a notar cuando entrenamos algoritmos, pequeños o grandes, para tomar decisiones basadas en datos históricos, terminan replicando los patrones que no necesariamente queremos que reproduzcan dentro de los datos históricos, como la marginación de las personas de color o la marginación de la mujer. Cosas de nuestra historia en las que preferiríamos prescindir a medida que avanzamos y progresamos como sociedad. Pero debido a que la forma en que van construyéndose los algoritmos no es una forma súper inteligente y extraen patrones y los replican sin pensar, terminan tomando decisiones que discriminan a las personas de color, que también a veces discriminan a las mujeres o discriminan a alguna cultura en particular que no son culturas centradas en Occidente. Y si observa las conversaciones que están sucediendo entre las personas que hablan sobre alguna de las formas en las que debemos pensar sobre la mitigación de las amenazas en torno a la superinteligencia artificial o como se quiera llamar, yo hablaría sobre este desafío de alineación de valores. La alineación de valores se define como de qué manera generamos una inteligencia artificial que comprenda nuestros valores y se alinee con nuestros valores. Si no se alinea con nuestros valores, es posible que hagan algo loco, y así como empiezan a dañar a la gente. Himon Lichel, ¿cómo creamos una inteligencia artificial, una inteligencia súper inteligente, una inteligencia que no sea mala?
Karen Howe responde, bueno, exactamente, eso tenemos que hacer. Entonces, en lugar de hablar en el futuro sobre tratar de averiguar la alineación de valores dentro de 100 años, deberíamos estar hablando ahora de cómo fallamos en alinear los valores de inteligencia artificial básicos que hoy existen y realmente resolver el problema de la discriminación algorítmica. Otro gran desafío es la concentración de poder que la inteligencia artificial va creando naturalmente. En la actualidad se necesita una cantidad increíble de potencia computacional para crear sistemas de inteligencia artificial avanzados y romper el estado de la técnica. Los únicos jugadores que realmente tienen esa cantidad de poder computacional ahora son las grandes empresas de tecnología y quizás las universidades de investigación de primer nivel. E incluso las universidades de investigación de primer nivel apenas puedan competir con las grandes empresas de tecnología. Así que las manzanas del mundo están en Facebook o en Google. Otra preocupación que la gente tiene durante 100 años a partir de ahora es que una vez que se desate la inteligencia artificial superinteligente, ¿realmente beneficiará a las personas de manera uniforme? ¿Beneficiará a todos? Bueno, tampoco lo sabemos eso hoy, y eso es importante. Como la mayor parte del valor que se genera en la inteligencia artificial en la actualidad regresa a las empresas en $1.000 millones que ya tienen una cantidad fantástica de recursos de disposición. Y realmente no hemos descubierto cómo convertir ese valor de distribución a otras personas. Gideon Lichfield retoma la palabra y comenta, bien, regresemos entonces a la idea de una inteligencia general y cómo la construiríamos si pudiéramos. Bill mencionó el aprendizaje profundo antes. ¿Cuál es la técnica fundamental de la mayoría de las inteligencias artificiales que usamos hoy? Y solo tiene unos 8 años. Esta lógica del aprendizaje profundo o deep learning, lo coloco yo en inglés, deep learning. Karen, vos también hablaste especialmente con el padre del aprendizaje profundo, llamado Geoffrey Hinton, en nuestra conferencia MTech recientemente. Y piensa que el aprendizaje profundo, la técnica que estamos usando para cosas como los servicios de traducción o el reconocimiento facial, también será la base de una inteligencia artificial cuando finalmente lleguemos allí. Allí, en este momento, toman una frase precisamente de Griffith Hinton, el creador del Deep Learning, que dice, creo que el aprendizaje profundo va a poder hacer todo, pero sí creo que tendrá que hacer bastantes avances conceptuales que aún no hemos tenido. Particularmente avances relacionados con la forma de obtener grandes vectores de actividad neuronal para implementar cosas como el razonamiento, pero también necesitamos un aumento masivo en la escala. El cerebro humano tiene alrededor de 100 billones de parámetros, eso es sinapsis, 100 billones. De lo que ahora se llaman modelos realmente grandes, como el GP3, tienen 175.000 millones. Es miles de veces más pequeño que el cerebro. Gideon Lichfield pregunta de nuevo, ¿puede comenzar explicando qué es el aprendizaje profundo? Karen Howe, el aprendizaje profundo es una categoría de técnica que se basa en esta idea de que la forma de crear inteligencia artificial es crear redes neuronales artificiales que se basan en las redes neuronales de nuestro cerebro. Los cerebros humanos son la forma más inteligente de inteligencia que tenemos hoy. Obviamente, Bill ya ha hablado sobre algunos de estos desafíos a la teoría del Deep Learning, que es, como decíamos, tomar redes neuronales, simular redes neuronales. Pero asumiendo que la inteligencia humana es como el epítome de la inteligencia que tenemos hoy, queremos intentar recrear cerebros artificiales en una especie de imagen de un cerebro humano. Y el aprendizaje profundo es eso, es una técnica que intenta utilizar las redes neuronales artificiales como una forma de lograr la inteligencia artificial. A lo que se refería es a que hay una gran medida aquí de dos campos diferentes dentro del campo sobre cómo podremos abordar la construcción de una inteligencia artificial general. El primer campo es el que ya tenemos, todas las técnicas que necesitamos, solo necesitamos escalarla masivamente con más datos y redes neuronales más grandes. El otro dato es que el aprendizaje profundo no es suficiente, necesitamos algo más que aún no hemos descubierto para completar el aprendizaje profundo a fin de lograr algunas de las cosas.
como el sentido común o el razonamiento. En la actualidad ha sido esquivo en los campos de la inteligencia artificial. Gideon Lichel. Entonces, Will, como Karen aludió hace un momento, las personas que creen que podemos construir una inteligencia general a partir del aprendizaje profundo piensan que debemos agregarle algunas cosas. ¿Cuáles son algunas de esas cosas? Bill. Douglas contesta, entre aquellos que piensan que el aprendizaje profundo es el camino a seguir, quiero decir que además de muchos más datos, como dijo Karen, hay un montón de técnicas que la gente está usando para impulsar el aprendizaje profundo. Tienes un aprendizaje profundo sin supervisión, que es tradicionalmente da muchos éxitos de aprendizaje profundo, como el reconocimiento de imágenes, simplemente para usar el ejemplo cliché de reconocer gatos. Esto es porque la inteligencia artificial ha sido entrenada en millones de imágenes que los humanos han etiquetado con gato. Sabes, así es como se ve un gato. Apréndelo. El aprendizaje no supervisado es cuando la máquina entra y mira datos que no han sido etiquetados de esa manera y ella misma trata de detectar patrones. Gideon Lichel. Entonces, en otras palabras, ¿lo darías como un montón de gatos, un montón de perros, un montón de pasteles y de nueces y los calificarías en grupo? Bill Douglas Heaven contesta, sí, básicamente. Primero tiene que aprender cuál es el tipo de característica distintiva entre estas categorías en lugar de recibir indicaciones y esa capacidad de identificarse, ya sabes cuáles son esas características distintivas, pero es un paso hacia una forma de aprender. Y es prácticamente útil porque, por supuesto, la tarea de etiquetar todos esos datos es enorme. No podemos continuar por este camino, especialmente si queremos que el sistema se entrene con más y más datos. No podemos continuar con el camino de tenerlo etiquetado todo manualmente. Y lo que es aún más interesante, creo que un sistema de aprendizaje no supervisado tiene el potencial de detectar categorías que los humanos no tienen, así que podríamos aprender algo de la máquina. Luego tienes cosas como el aprendizaje por transferencia. Y esto es crucial para la inteligencia general. Aquí es donde tienes un modelo que ha sido entrenado en un conjunto de datos de una forma u otra. Y lo que se aprendió de esa capacitación debe poder transferirlo a una nueva tarea para no tener que comenzar todo desde cero cada vez. Por lo tanto, hay varias formas de abordar el aprendizaje por transferencia. Pero, por ejemplo, puede tomar algunos de los valores de una capacitación de una red de trenes y precargar otra de manera que cuando le pida que reconozca una imagen de un animal diferente ya tiene algún sentido, ya sabes que los animales tienen, ya sabes, patas, cabezas, colas. ¿Qué tienes? Entonces, solo deseas poder transferir alguna de las cosas que aprendió de una tarea u otra. Y luego están cosas como el aprendizaje de pocos disparos, que es de donde el sistema aprende, o como su nombre lo indica, de muy pocos ejemplos de entrenamiento. Y esto también será crucial porque no siempre tenemos una gran cantidad de datos para lanzar estos sistemas para que puedan aprender, para enseñarles. Quiero decir que son extremadamente ineficientes cuando lo piensas en comparación con los humanos. ¿Sabes? Podemos aprender una lección de, ya sabes, un ejemplo, dos ejemplos. Le muestras a un niño una imagen de una jirafa y sabe que es una jirafa. Incluso podemos aprender que es algo sin decir ningún ejemplo. Sí, los niños piensan así. Y si les muestras una foto de un caballo y luego les muestras una foto de un rinoceronte y les dices, un unicornio es algo entre un caballo y un rinoceronte, tal vez lo hagan. Cuando vean por primera vez un unicornio en un libro de imágenes, podrán saber que es un unicornio. Y así es como empiezas a aprender más categorías que ejemplos de los que estás viendo. Y esta es una inspiración para otra frontera del aprendizaje profundo llamada aprendizaje bajo o aprendizaje con menos de un disparo. Y de nuevo es el mismo principio que el aprendizaje de pocos disparos, en el que si podemos hacer que esos sistemas aprendan a partir de datos muy pequeñas, a partir de fuentes o muestras de datos muy pequeñas, de la misma manera que hacen los humanos, entonces eso realmente puede impulsar el proceso de aprendizaje. Hasta acá quería
leer en voz alta y reflexionar en voz alta en torno a inteligencia artificial con esta nota del MIT. Les recomiendo la nota donde despegamos un poco estas ideas en conversatorio con Paul, y también por supuesto la vamos a seguir trabajando, y sigan al MIT Newsletter, MIT Research, que es un informe de tecnología y de inteligencia artificial muy interesante. Soy Esteban Concia, gracias por escuchar esta parte.